Nuevos escrutinios. Las fantasías de Jung no terminaron con escrutinios. Si hubiera preparado una sección adicional para su publicación, es probable que los hubiera editado de una manera similar como escrutinios nuevos, agregando párrafos de enlaces y aclaraciones. Mientras él continuaba cuestionando su alma, buscando conocimiento y comprensión de ella, caracterizó sus limitaciones y su necesidad de ella de la siguiente manera. Puedo aferrarme a ti solo a lo que ya tienes, pero tú no lo sabes. El más allá del cual te traigo conocimiento es tu más allá. Soy capaz de comprender lo que tienes, pero tú no lo eres. Por eso me necesitas. Las fantasías posteriores giran en torno a temas ya enunciados anteriormente, pero en espirales cada vez más profundos. En las fantasías después de escrutinios, uno ve una diferenciación continua de la cosmología de Jung. Surgen nuevos personajes como Fanes, Atmavictu, Haká, el pájaro negro, una juventud árabe divina, el espíritu de la gravedad y Wotan. Los personajes que habían aparecido antes regresan, como Elías, Salomé y Filemón. Sin embargo, en conjunto con el desarrollo del yo de Jung, ellos también se han desarrollado. Estas entradas representan las metamorfosis de los personajes y la comprensión cada vez más profunda de Jung de su interrelación en una genealogía compleja cambiante y no del todo consistente genealogía. Por ejemplo, la figura de Atmavictu pasó por una serie de encarnaciones, con un anciano, un oso, una nutria, un tritón, una serpiente, luego simultáneamente un hombre y una serpiente de tierra. Él fue Isdubar y se convirtió en Filemón, el mago negro. Ja fue el padre de Filemón. Ka era el padre de Salomé y también el hermano de Buda. Ka era la sombra de Filemón. Filemón se identificó además con Elías y Gerd y afirmó que se convertiría en Fanes. En la forma de los conceptos psicológicos emergentes de Jung, todas estas figuras serían vistas como aspectos del yo. Como tal, estas secciones pueden verse como formando el núcleo experiencial de la comprensión de Jung de la estructura del yo que exploró décadas más tarde en el capítulo 14 de la Ion, Contribuciones al simbolismo del ser. ¿Qué les parece esto? Me parece que realmente uno en los sueños ve tantos personajes, pensando en mis propios sueños y cómo siempre uno dice, bueno, los personajes masculinos de alguna manera o yo en el sueño representan aspectos de esa parte mía, ¿no? Pareciera que se dio a la tarea de recoger todos esos personajes y ir como separándolos y diferenciándolos, que me resulta una tarea a mí titánica, ¿no? O sea, una tarea dura. Pero también se ve también como un proceso evolutivo de estos personajes, que también habla del proceso de movimiento psíquico
en Jung, ¿no? Que Sí. no hay una parálisis, sino que hay un proceso de movimiento. Entonces es interesante cómo van cambiando los personajes. Los personajes. O cómo van fundiéndose unos. Bueno, es interesante porque ese movimiento de la evolución de los personajes y de la integración es lo que finalmente lo va llevando o se espera que vaya encaminado al proceso de la individuación. Cómo cada personaje se va aglutinando, ¿no? Y se van conformando. Es como cuando él habla de las funciones, que si bien hay las funciones primarias y secundarias, la tercera y la cuarta función, la idea es que se logre manejarse integrativamente en esas 4 funciones. Pero que es una tarea, cara, difícil. Estoy pensando en mis sueños. Yo últimamente tengo muchos sueños, pues recuerdo poco. Aparecen muchos personajes. O sea, tener la capacidad de ir tomando los personajes y discriminando y separando y diferenciando es una tarea. Claro. ¡Wow! Envergadura. Sí. Ahora sí. Además, es desde el inconsciente. Desde el inconsciente es esa relación con estos personajes, ¿no? Claro. Porque fíjate que son personajes religiosos. O más, o dice el más. Se congeló. Se congeló Reina. Reina. Pero sigamos nosotros mientras se descongela. Retomamos cuando aparezca. Un tema importante que a Jung le preocupaba era encontrar la relación correcta con los poderes superiores, los dioses, y comprender el papel de la humanidad en relación con ellos. Se salió, esperemos que vuelva. Llegó a ver que la señal, vamos a ver, ahí está. Ya. Reina, ¿volviste? Sí, nos habíamos ido. Sí. Seguiste, imagino. Y tú estabas diciendo algo, ¿quieres terminarlo? Como yo siento que es un lenguaje como escribe como un profeta. Poco es que nace, que hace una introducción. El otro, el argentino que hace la introducción en mi libro rojo, no me acuerdo el nombre de él, cuál es, que es el que nace. Es que nace, que el lenguaje de Jung es como profético, porque él habla con personajes del inconsciente, imágenes inconscientes. Fíjate, el hermano de Buda, el hermano Filemón, Salomé, todos son personajes que dan una imagen, que tienen una imagen para nosotros. Sí. Pero no son reales. ¿No? No, son de su inconsciente, son material de su inconsciente. La imaginería, por ejemplo, cuando él dialoga con Salomé en el libro rojo, él dialoga con su ánima femenina, ¿no? Pero la cultura, también toda su cultura, imagino, estimulaba todo esta cantidad de imágenes, ¿no? La envidia. Yo no sé si es envidia. Pero bueno, a lo mejor este es un poco el intento nuestro aquí de reunirnos y leerlo juntos, de poder cada uno ayudarnos entre todos a darle forma, ¿no? Un tema importante, voy a repetir el inicio de ese párrafo. Un tema importante que a Jung le preocupaba era encontrar la relación correcta con los poderes superiores, los dioses, y comprender
el papel de la humanidad en relación con ello. Llegó a ver que era fundamental que uno no se entregara a los dioses, sino que mantuviera su perspectiva humana. El 1 de marzo de 1918, su alma le informó que lo que era necesario era mantener simultáneamente un respeto y desdén por los dioses, y que esto comenzaba por un respeto y desdén por uno mismo. Esto era crítico. Ahora, esto lo habíamos leído, pero vamos a seguir leyéndose. Esto era crítico, no solo para la humanidad. Jung ahora se da cuenta de que el hombre sería el mediador en el proceso de transformación de Dios. Fue una visión cardinal y es el centro de su obra posterior, Respuesta a Job. Hacia el final de su vida, en un capítulo de Memories, titulado Pensamientos tardíos, lo formuló de la siguiente manera. Este es el significado del servicio divino que el hombre pueda prestar a Dios para que la luz emerja de las tinieblas, para que el Creador tome conciencia de su creación y el hombre sea consciente de sí mismo. Esa es la meta, o una meta, que encaja significativamente al hombre en el esquema de la creación y al mismo tiempo le confiere significado. Es un mito explicativo que poco a poco ha ido tomando forma dentro de mí a lo largo de décadas. Bueno, para mí este es uno de los temas más complejos de Jung y que se ve claro en Respuesta a Job cuando él habla de cómo Job entiende la divinidad de una manera distinta y eso permite que Yahvé se transforme y se prepare para hacerse humano. Eso no sé cómo lo han visto ustedes o lo han leído ustedes, pero creo que eso es esencial. Y entender o por lo menos acercarse a eso psicológicamente es para mí un gran tema, difícil de agarrar. Primero porque hablas de lo religioso, hablas de los dioses. Entonces está esa cosa de empezar a ver a los dioses como también como una expresión de la psique humana. Y cómo hay una interrelación entre ese humano y esa divinidad mutua, de aquí para allá y de allá para acá, que me parece una de las cosas más importantes en el trabajo de Jung, al cual yo creo que todavía no se ha trabajado ni se maneja lo suficiente como para que lo tengamos incorporado. Creo que que hay que darle mucha vuelta. No sé qué piensan ustedes. Yo lo que recuerdo del libro Respuesta a Job es la importancia que Jung le da, que él pone en el lenguaje de Job, que el mal existe, que realmente, que Dios tiene una sombra. ¿Te acuerdas? Esa fue la más importante ahí. Y hizo que le llegaran cartas de teólogos. Él ahí hubo una ruptura con algunos cristianos, ¿no? Porque él, sí, con amigos que eran amigos de él hasta ese libro. Y que Jehová está haciéndole daño a Job. O sea, entonces, yo lo que leí fue una interpretación de Gilgamesh que dijo que de ahí partió en todas estas cuestiones el sí mismo, la creación del sí mismo, que fue toda la conclusión del self, del sí mismo, pues el viaje de la individuación. Porque fíjate que es como que trata, no lo posean estos dioses, no los aceptemos totalmente, sino aceptarlos y rechazarlos. O sea, su inconsciente no estaba tampoco totalmente tomado. Es mi impresión.
No, sí, y más bien yo creo que es una manifestación de ese conflicto en él, pero no, Claro. para a mi manera de ver, cuando me tocó, tengo tiempo de no lo toco, pero a mí me tocó en un momento revisar a Job hasta los tuétanos y Carolina se acuerda que fue tan difícil esa lectura para nosotros. Sí. Yo creo que el tema más complejo es entender eso, la divinidad como parte, como un elemento de lo psíquico en uno con el cual uno tiene una relación directa, más allá de lo que la religión en sí pueda decir y los contenidos religiosos puedan decir. Y además el valor que tiene eso en la psique, porque es como tener un contacto con una profundidad y con un elemento esencial en la vida que toca lo divino en uno, o sea, y esa dualidad. Dale, Carola. Quería leerles aquí un párrafo de una correspondencia que le envía Jung a M. Leonard, que aparece en los collector letters del volumen 2, que tiene que ver con Dios. Abro aquí comillas, ¿no? Hablando, Jung refiriéndose a Dios. Es el nombre con el que designo todas las cosas que se cruzan en mi camino de forma violenta, temeraria. Todas las cosas que alteran mis puntos de vista subjetivos, mis planes y mis intenciones, y cambian el curso de mi vida para mejor o para peor. De acuerdo con la tradición, yo llamo Dios al poder del destino en este aspecto, tanto positivo como negativo. Y en la medida en que su origen está más allá de mi control, Dios, entre comillas, y un Dios personal, entre comillas, ya que mi destino significa mucho para mí, sobre todo cuando se me acerca en forma de conciencia, como la voz Dei, con la que puedo incluso conversar y discutir. Entonces, fíjate, esa que mencionabas, ¿no? Ese diálogo interno y ese conflicto intrapsíquico de Jung con todo lo que le estaba viniendo del inconsciente. Sí. Y yo lo llevo bueno, a lo que cada uno de nosotros le toca de eso, ¿no? De cómo cada uno de nosotros tiene que, cómo acercarse a esa posibilidad de dialogar, ¿no? Yo ni siquiera pienso en los términos de Jung y sus figuras, creo que no en los que nos aparecen a nosotros, en nuestros propios sueños y en nuestra vida cotidiana y relación con nuestro propio inconsciente, con el que nos toca a nosotros. Que ahí es donde yo le veo el valor a eso que él logra hablar allí, y que en Job es magistralmente expuesto, pues, desde todo su sufrimiento y su gran conflicto con esas imágenes y con esas cosas. Bueno, uno puede rastrear el inicio y el desarrollo de este mito explicativo en los libros negros. Durante el mismo periodo, Jung continuó destilando sus fantasías en un vocabulario psicológico adecuado para una audiencia médico-científica. Así vemos dos movimientos paralelos. Una elaboración continua y diferenciación de su cosmología, acompañada de un proceso de condensación de su psicología. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Cómo fue capaz de ir lidiando con esto y con su interioridad y produciendo un material para el público, para la sociedad, para los que lo acompañaban, que fuera comprensible y que fuera un material digerible. Pues.
En su artículo sobre los aspectos psicológicos de la figura del core, la observación de productos del inconsciente reveló ciertas irregularidades, tipos de situaciones y tipos de figuras que con frecuencia se repetían. Los más importantes eran la sombra, el anciano sabio, el niño, la madre, la doncella y el ánima y el ánimos. En este sentido, estaba tratando de determinar con precisión dónde se encontraban esas tipicidades mediante el establecimiento de las conexiones entre su propio material, el de su paciente y el registro histórico. Ver y comprender tales fantasías de esta manera, en lugar de considerarlas de una manera desconectada, episódica y serial, les dio orden y coherencia. Ese es el trabajo de Jung, que uno nunca va a entender cómo lo hizo, pero lo hizo, pues, o sea, cómo fue capaz de hacer eso, ¿no? Para Jung representaban la narrativa de transformación y autocuración que él llamó el proceso de individuación. Por un lado, Jung elaboró su iconografía visionaria personal, su propia cosmología y mitología, y alentó a sus pacientes a hacer lo mismo. Por otro lado, desarrolló un sistema hermenéutico mediante el cual interpretar este lenguaje simbólico. Cuando se leen junto con sus obras psicológicas publicadas, los libros negros permiten seguir el desarrollo de estos dos lenguajes, que es lo nuevo para nosotros. Estamos acostumbrados a leer lo que él depuró y sacó para el público, no esto, ¿no? Durante este periodo, Jung continuó transcribiendo el texto de Liber Novus en el volumen caligráfico y pintando en él. Sin embargo, después de la secuencia que representa la regeneración de Is-Dubar, las pinturas no tienen ninguna relación con el texto del Liber Novus, sino que están vinculadas a otras fantasías en los libros negros. Después de la secuencia del mandala de 1917, tenemos alrededor de 21 imágenes principales en el volumen caligráfico. Al mismo tiempo, Jung también hizo una serie de pinturas y tallas independientemente relacionadas. Estas imágenes son imaginaciones activas por derecho propio. A veces representan y se refieren a personajes y episodios en las fantasías concurrentes en los libros 6 y 7. En otras ocasiones, forman enlaces en la secuencia. Así que mientras estas pinturas están en el volumen caligráfico del Liber Novus, se relacionan directamente y acompañan el texto de los libros 6 y 7. ¿Hay algún comentario? Seguimos con el camino del self. El camino al self. En 1918, Jung escribió un artículo titulado Sobre el inconsciente. Señaló que todos nosotros nos interponíamos entre dos mundos: el mundo de la percepción externa y el mundo de la percepción del inconsciente. Esto representa su experiencia en este momento. Escribió
que Schiller había afirmado que la aproximación a estos dos mundos era a través del arte. Por el contrario, Jung argumentó: soy de la opinión de que la unión de la verdad racional e irracional se encuentra no tanto en el arte como en el símbolo per se. Tengo que corregir esto. Sino en el símbolo per se, porque es la esencia del símbolo contener tanto lo racional como lo irracional. Los símbolos, argumentó, provenían del inconsciente y la creación de símbolos era la función más importante del inconsciente. Mientras que la función compensatoria del inconsciente siempre estuvo presente, la función creadora de símbolos solo estaba presente cuando estábamos dispuestos a reconocerla. Esto es como un hecho que parece tan obvio que a veces se nos pasa, ¿no? Que siempre estamos rodeados, siempre, cualquier persona está rodeado de simbología, de hechos que pudieran apuntar a eso. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Eso siempre está ahí. El disponerse a verla, disponerse a identificarla en el paciente o en nosotros, bueno, es una cosa nuestra y es una disposición que tiene que tener la persona para poder trabajar consigo mismo, porque eso siempre está ahí. He visto pacientes con muy poca capacidad reflexiva y con unos sueños maravillosos, pero no hay esa conexión mientras no se esté dispuesto a eso. Aquí lo vemos continuar evitando ver sus producciones como arte. No era el arte, sino los símbolos los que eran de suma importancia. El reconocimiento y la recuperación de este poder creador de símbolos se retrata en el Liber Novus. Representa el intento de Jung de comprender la naturaleza psicológica del simbolismo y ver sus fantasías simbólicamente. Por supuesto, eso no es una pregunta que se hace un artista, un creador, simplemente lo lanza, lo hace, lo expresa, lo dice, lo escribe, lo crea. Bueno, también es interesante eso que él dice, que se ve expresado de manera mucho más amplia en el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, cuando él habla de esa voz femenina que le decía, le cuestionaba que él no estaba haciendo ciencia, que él lo que estaba haciendo era arte. Y yo creo que aquí lo que está es justamente validando que lo que está no estaba metido haciendo arte, sino todo lo que era el manejo del inconsciente a través de los símbolos. Claro. Que se puede expresar en arte, está bien, pero no es el arte en sí mismo, ¿no? Un poco ese diálogo confrontativo que tuvo él con ese calificativo. Y con la señora de la que leímos hace unas sesiones, ¿no? Esta señora Meltzer, que también le presentaba. Que él lo que hacía era arte y no ciencia. Que yo creo que tampoco es ciencia en los términos en que uno conoce la ciencia, también es verdad. Que eso no quiere decir que no sea conocimiento, que no sea posibilidad de desarrollar conocimiento, que no es útil, no sirve, pero no ciencia en ese sentido que Freud sí se empeñó en manifestar, y que todavía uno oye mucho a los psicoanalistas hablar, es que lo que nosotros hacemos es ciencia, porque yo no se los he oído decir a varios.
porque lo que nosotros hacemos es ciencia, como si ese fuera el tema. Y creo que por ahí no es la cosa, ¿no? Pero, Sí, creo que también Bueno, ahí acá, Jung está como confrontado con su tiempo, ¿no? Que él está como en este momento, pues yo creo que es ahora, a final de este, o a principios de este siglo, que uno escucha cosas, o sea, ya empiezan a ver como esas ideas, como Gilles Deleuze. Es cierto de que la filosofía durante los 2 siglos anteriores había sido como una búsqueda de la verdad, o sea, como que cómo podemos pensar las cosas mejor. Y luego decía que, la filosofía y la ciencia se empieza a parecer más como el arte, ¿no? La idea de cómo podemos pensar mejor, qué cosas sí claro, podemos vivir, ¿no? Que es más parecido al arte. Y ahí como que Jung se estaba conectando con eso, solo que, claro, no logra como reconciliarlo del todo. bueno, es una época difícil para eso, donde, porque bueno, Freud venía de esa época donde el racionalismo y el desarrollo de la ciencia tuvo un gran auge. Además era, bueno, la verdad. Están hablando de la verdad. Entonces, porque venían saliendo de lo otro, que era el oscurantismo y todas, tomado por todo lo demás, ¿no? Lo tenían muy Entonces, cerca, ¿no? Lo que estaba como de moda era todavía estaba el muy mismo. cerca. Sí, sí. Sí, yo creo que es parte, que es una cosa que uno no puede perder de vista tampoco, ¿no? También Jung escribía como bueno, como creo que toca, no importa la época donde estés, desde tus propios conflictos, si tú quieres escribir honestamente y decir y explorar, tienes que empezar a verlo desde el conflicto que eso representa. Es una conflictividad muy grande. No, en estos días estaba leyendo, releyendo unas cosas de López y tú ves que él siempre se pone por delante y dice, bueno, yo veo esto así porque mis complejidades me permiten tocarlo de esta manera. Bueno, llegó a la conclusión de que lo que era inconsciente en una época dada era solo relativo y cambiante. Lo que se requería ahora era la remodelación de nuestros puntos de vista de acuerdo con las fuerzas activas del inconsciente. Así, la tarea a la que se enfrentaba era traducir las concepciones adquiridas a través de su confrontación con el alma, con su alma, y expresada de manera literaria y simbólica en Liber Novus, a un lenguaje compatible con la perspectiva contemporánea del espíritu de los tiempos, es lo que estamos hablando. Al año siguiente presentó un artículo en Inglaterra ante la Sociedad para la Investigación Psíquica sobre los fundamentos psicológicos de la creencia en los espíritus. Aquí diferenció entre dos situaciones en las que el inconsciente colectivo se activa. En el primero, un individuo experimenta una crisis y el colapso de sus esperanzas y expectativas. En el segundo, se produce un momento de gran agitación social, político o religiosa. En estos momentos, todo lo que ha sido suprimido por las actitudes prevalecientes se acumula necesariamente en el inconsciente colectivo. Las personas fuertemente intuitivas se dan cuenta de lo que ha sido suprimido y tratan de traducir el material e ideas comunicables. Si tienen éxito, los resultados son saludables. De cualquier manera, el contenido del inconsciente tiene un efecto perturbador. Si permanecen reprimidos, dijo Jung, existe el peligro de que el inconsciente colectivo reemplace a la realidad, lo cual es patológico. Si en cambio el inconsciente colectivo se activa como resultado de procesos colectivos, el individuo puede sentirse desorientado, pero el estado no es patológico.
¿Qué les parece? Okay. Ajá. Mira, eso me refiere a mí a esa cosa de ampliar los contenidos psicológicos de cualquier persona, ¿no? En este caso, nuestros pacientes. Y la conversación con el más allá o con fenómenos paranormales es algo que, por lo menos en mi experiencia, he estado tratando como de, de preservar, ¿no? De rescatar, de forma tal que si sobre todo son personas como muy racionales, me da la sensación de que ese proceso pudiera ser productivo para esa psique, ¿no? El asunto está en eso, ¿no? Creer o no creer, como dice. E integrar esos personajes, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado, quizás para una persona tan genial como Jung, también le fue muy complicado. Me pregunto si nosotros los normalitos podremos hacer eso. Estaba pensando en cosas más que a lo mejor nos atañen. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver toda esta cosa de la diáspora venezolana, eh, personas muy perturbadas por ese inconsciente colectivo, ¿no? Y otras en las que puedes rescatar algunas cosas más personales de ese inconsciente colectivo al cual están sometidos también, o hemos estado sometidos todos, ¿no? Tratando de verlo lo más cercano posible, ¿no? O sea, como me ha tocado ver algunas personas, bueno, que realmente tomadas por esta cosa, donde no hay diferenciación entre la locura que puede estar viviendo el colectivo venezolano y su psique, y otros en donde tú puedes apreciar como una diferenciación, pues, como una cierta límite entre mi inconsciente y lo que me estoy viviendo y esa cosa colectiva del inconsciente que también me toma como venezolano, ¿no? Indistintamente el que ha salido o el que se ha quedado. Me ha tocado ver un poco eso. Y esto me hace pensar en esas cosas también, ¿no? Sin llevarlas como a otras instancias, a lo mejor más no sé cómo decirlas, pues más, eso que tú decías, Pablo, de creer o no creer en algunos fenómenos, ¿no? Sin llegarlo hasta allá, pues. Pero tal vez eso tiene que ver también con toda esta cosa que uno ve de horror, que uno se pregunta dónde está el juicio individual, hablando de la diáspora. Esta cosa que ha pasado con la gente que seamos venezolanos, por no decir otros países, pero los que nos atañe, que han muerto en la selva de Darién, ¿verdad? Por ejemplo, con los que consiguieron en el camión en Texas, encerrados, que uno dice, pero ¿cómo es que no hay un juicio, un criterio mínimo ¿cómo se llama? De vida, de saber que te estás arriesgando y que es un riesgo real de que vas a morir. Pero lo colectivo empuja y lleva, esa patología se hace colectiva. Entonces la razón, el juicio, más allá de que tienes que irte, falta la diferenciación y la distinción de lo individual. Entonces ahí entra la cosa colectiva en patología. Y cuánta gente se queda atrapada ahí.
o se muere, como se ha muerto. Esos ejemplos son muy buenos. Bueno, pero perdón que intervengo yo, que no soy del área de ustedes, ni mucho menos. Elsa Cardoso, mucho gusto y me encanta escucharlos, ¿no? Estoy más en plan de aprender aquí, pero sobre esto del inconsciente colectivo, oye, yo no sé cómo se puede conectar esto con las derivas, la deriva totalitaria que suelen tener los autoritarismos, ¿no? Su acercamiento a lo totalitario, al control de todo. Y la pérdida de espacio para lo individual, que en parte inducida desde afuera, a veces es un fenómeno como que difícil de explicar, pero en parte también como eso, como aceptación, este libro famoso de Tian de la Boétie, de la sumisión voluntaria, ¿no? Una pérdida de sentido de la individualidad, y no sé cómo eso se trabaja en psicología, pero nunca lo había escuchado trabajar así, y esto me parece tremendamente interesante porque yo no tenía esa visión sobre cómo el inconsciente colectivo te puede tomar, ¿no? Puede borrar los límites entre tu individualidad y el resto, ¿no? Bueno, eso es, gracias Elsa, encantado de tenerte aquí. Y tú puedes opinar lo que quieras, sabes mucho. este, este, es me hace pensar en eso, eso que planteaba Hannah Arendt con la banalidad del mal, como un personaje como Eichmann, por ejemplo, obedecía órdenes. Él no tenía la más mínima capacidad reflexiva. Él no era capaz de preguntarse, estoy asesinando a miles de personas. No, él estaba obedeciendo una orden. Creo que ahí ese ejemplo podemos ver como esa frontera, como ese inconsciente colectivo. Y otro ejemplo, bueno, la cantidad de alemanes que eran nazis. Por eso, y que muchísimos ni siquiera están medianamente conscientes del horror que se estaba viviendo en todo y a dónde iban. Sin embargo, ellos iban, algunos triunfantes, como pensando que, bueno, llegó nuestro momento, qué maravilla, ahora somos... Bueno, salvando las distancias, yo creo que cosas de esas nos pueden pasar nosotros los venezolanos. Alguna gente cree que está la cosa muy bien, ¿no? Que no sé, qué bueno que ahora sí hay un camino y hay una cosa que va a rescatar la justicia y no hay la mínima reflexión sobre que es un colectivo que te toma y te arrastra y te lleva y tú no puedes, como si perdieras la capacidad. Y yo creo que esa es una de las grandes fuerzas del inconsciente colectivo, que lo puede meter a uno en una cosa. A mí me ha costado mucho tiempo. A mí hace tiempo me preguntaban sobre Venezuela y yo decía, yo prefiero no opinar porque yo estoy muy tomado por una cantidad de cosas que lo que va a decir no debe tener ni mínimo sentido. Creo que este último año puedo ver unas cositas allí con un poco más de claridad, y más bien como bien atento a lo que ha sido mi propio camino en ese proceso. ¿Qué respuesta le he dado yo a eso, a eso que hemos estado viviendo como colectivo? Pero no es fácil. Y yo sí creo que hay que tener como una disposición, que creo que es lo que nos plantea Jung también en este caso, ¿no? O sea, hoy como ir contra una fuerza del colectivo que lo sacaba de su propia individualidad y su propio camino, ¿no? Y mantener la tensión de ese conflicto que implica eso para poder darle una respuesta. Es lo que yo puedo decir ahorita, ¿no? Gracias, Dame el Pablo. micrófono. No, vamos a ver. Reina, tienes el micrófono apagado. Ya. Ya, Mira, ya. yo me pregunto
un colectivo tomado parte por una conciencia colectiva, no todo el inconsciente, porque en el inconsciente tendríamos que tener, por ejemplo, como tuvo la visión Jung del dios Wotan, que poseyó a los alemanes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la posesión del personaje que aquí nos vendieron? Y que muchos lo compraron. Habría, yo diría, hay una posesión por el héroe en los venezolanos y muchos los latinoamericanos, ¿no? Pero ese colectivo que no reflexiona, bueno, yo creo que cuando se habla del inconsciente arquetipal, podemos ir a niveles más profundos, que tú puedes tener una conexión con ese inconsciente, pero no ser tomado en la conciencia como ha sido tomado el pueblo venezolano, o la ansiedad del que se va porque no ve sentido, porque está empobrecido. Son muchas las fuerzas, ¿no? Ahora, ¿cuál sería los personajes del inconsciente que nos han influenciado en la relación? Tratamos, los analistas junguianos, de meternos Dionisio, Hermes, todos estos personajes que López ha tratado tan magistralmente. Esos serían los del inconsciente colectivo, ¿no? Ahora, una destrucción de un país toma la conciencia yoica también, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Porque, y eso es lo terrible, los valores o los sin valores, que ahí viene lo que tú dices de banalidad del mal, que es lo que escuchas. Yo sigo en Venezuela, ¿sí? Escuchas que todo está bien a mucha gente, ¿sí? Porque los valores, esa gente está llenándose de plata. Entonces, es un análisis que quizás, como dices tú, Pablo, tomará muchos años para que aprendamos de esto. Fíjate, oyéndote, y yo es una cosa que he pensado muchas veces, ¿no? Yo creo que Jung logró a través de esa imaginería, esa cosa, hablar de Wotan y darnos como una pista de que algo pasaba allí, y él lo pudo manifestar. Pero a veces pienso que eso es tan complejo. Yo creo que la humanidad siempre ha estado sometida a esos barbarismos y a esas cosas. Llámese como se llame el Dios que está detrás. No sé si me explico. O sea, si es Wotan o es el que sea. Siento que la humanidad, y cuando uno ve un poco de historia, uno sabe que hay otras épocas que pudieran estar describiendo el mismo fenómeno que nosotros estamos viviendo, como venezolanos, como los alemanes o como los rusos en este momento. Creo que es una cosa que nos toca a la humanidad de una manera distinta, que pensar a veces en términos de si podemos describirlo como Jung lo describió a través de Wotan, no, a mí no me calmaría realmente, porque siento que la cosa es que la humanidad siempre ha sido así, será así, además. Titanes. Sí, el elemento titánico siempre va a estar presente entre nosotros. Y el no titánico también, o sea, creo que es una cosa que siempre va a estar ahí, y que sí, que se repite cuando uno oye cosas del mundo de la Grecia o de los egipcios o de los... Tienen rollo con los autoritarismos, con que toman una región y se pasa lo mismo, es un fenómeno que siempre va a pasar en la vida humana. No sé cómo será en los animales, pero en la vida humana siempre va a pasar. Siento que sí, que no solo creo que con Wotan, por supuesto, que Jung nos dio un dato extraordinario, pero creo que eso es la naturaleza humana, es eso, y no hay idealizaciones en eso, para mí, en este momento, pues. La idealización. No sé si eso complica la cosa, ¿no? Porque al final, bueno,
tal vez hay una necesidad como de buscar, bueno, debe haber una salida, debe haber una cosa mejor, pero creo que eso nos mete en esa dualidad de siempre y, y en una dificultad de aceptación de eso como una realidad humana. Y va a seguir pasando. Ahorita, el mundo ahorita más alborotado no puede estar a punto de unas guerras terribles. Y algunas pueden pasar, no nos podemos cerrar los ojos ante eso. Algunas de esas cosas horrorosas que algunos anuncian pueden pasar. Pero no estamos lejos de eso. Ok, pero la pregunta mía, Pablo, ¿está bien? Pablo. Sí, 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 te oigo. Es la individuación, es el único camino. Claro, no podemos hacer de la individuación una religión, pero obvio, si tú estás, la propuesta en conexión con aspectos de tu inconsciente más nutritivos, que serían arquetipos que tú puedas vivir desde otro lado en esta búsqueda. Porque si hablamos de que todo el mundo tiene, claro, todos tenemos un componente titánico, pero ¿cómo balanceamos? Yo creo que Jung nos da esperanzas. ¿No? Sí. Esa palabra no le gustaba a López, pero vamos a decir, nos da un camino, nos abre algún camino. Es que yo creo, López lo describe, déjame ver porque creo que lo tengo aquí cerca, una cosa que me parece maravillosa cuando habla del sufrimiento, del sufrimiento de Psique, cuando es capaz de describir de manera tan hermosa ese momento como un momento pleno de la boda de Eros y Psique en el Olimpo, como hay una plenitud donde todos los dioses participan, allá hay una gran armonía y eso tiene que ver con una gran tolerancia. Yo creo que no, pero no, creo que lo tenía aquí, pero no lo tengo. Y él dice al final una cosa que a mí me resuena mucho ahorita, ¿no? Y con eso termina el libro de emociones, cuando dice, creo que el conocimiento de las emociones nos ayuda a valorizar nuestro vivir y el mundo de relaciones en que nos movemos, ya que abre un entendimiento mucho mayor a la tolerancia y a la comunicación entre seres humanos. Yo, si alguna aspiración hay, no pudiera ser esa, más que meterlo entre, bueno, optimista, pesimista o bonito, feo, sino una cosa diferente. Carola. Interesante, tal vez desde como yo lo veo, contextualizando donde estamos, pensando en Venezuela, podemos extenderlo a diferentes países, pero contextualizando, llegar a este matrimonio de Psique con Eros se ha dado a través de un proceso de sufrimiento, pero de un sufrimiento que ha ayudado, que viene apoyando un proceso de reflexión y de reconocimiento. En tanto que si lo vemos desde el punto de vista colectivo de nuestro país, uno se pregunta, ¿cómo ante situaciones de instintos básicos que no están funcionando, como es la alimentación, la salud, la educación básico, no funciona? ¿Cómo podemos esperar que una masa colectiva, sin entrar en lo individual, entre en una reflexión y entre en un proceso de individuación? Es imposible. Es que no te da tiempo porque estás trabajando en función de cómo consigues el dinero para comprarte el pan para el muchachito, o para ti mismo, o cómo llevarlo al médico. Entonces, fíjate, la parte dictatorial que se va dando, ¿verdad?, de la dictadura, lo que justamente lo que primero ataca son las cosas básicas: educación, salud y alimentación. Mientras mantienes al pueblo ocupado en resolver esas cosas básicas,
la posibilidad de una diferenciación y una reflexión es imposible, es imposible. Entonces, nos quedamos atrapados en una cosa colectiva. Eso que se está diciendo ahora, bueno, que las cosas en Venezuela están mejor, bueno, nuevamente desde lo colectivo, pero que tampoco hay una reflexión. Eso que hablaba Rafael, hacer riqueza y hacer dinero. ¿Te acuerdas, Pablo, en claro. las reuniones de supervisión, que siempre lo mencionaba? Una cosa es hacer riqueza y otra cosa es hacer dinero, ¿verdad? En lo que en esto de una Venezuela mejor lo que estamos haciendo es dinero, más nada. Es decir, riqueza es cuando tú tienes la parte económica, pero estás aportando, estás dando, estás haciendo una contribución al país, a la zona, a la geografía, al pueblo, a la urbanización donde vive, ¿verdad? Entonces, esa dificultad en un pensamiento, en una conciencia individual, es muy complicado. Y en un individuo con hambre, sin posibilidades de atender su salud. Imposible. Y yo añadiría otro para seguir, ¿no? Porque yo creo que en este momento en Venezuela la represión es mucho mayor ahorita que hace 4 o 5 años. Que la represión es brutal en este momento. Mucho más fina, mucho más delicada, mucho más afinada, pero hay una represión extraordinaria, a mi manera de ver. Pero bueno, vamos a seguir porque Venezuela nos toma y nos agarramos por ahí. Pablo, si nos atrapa. David tiene la mano levantada. Dale, David, perdón. Sí, no, que yo quería como de hace un rato que quería como intervenir con eso, que por cierto, esto mismo, esto que dices ahora de cómo esa misma sociedad venezolana nos empieza como a reprimir y uno empieza a ver cómo secuela. Yo pensaría que uno lo puede leer precisamente como una compensación precisamente de esa conciencia que tiene la idea de que, ok, ya tengo el control sobre toda mi existencia y podemos ir a este mar de la felicidad, y esa es como la compensación, ¿no? Pero lo que quería decir era que a mí me resultaba también como un poco, que puede ser como engañoso, esa idea de que la conciencia está tomada por el inconsciente colectivo, porque hace como parecer que la condición, la estable, es esa la de la conciencia, y el inconsciente colectivo es como una instancia que sucede. Y yo creo que al contrario, es que estas situaciones, como eso lo que vio Hannah Arendt con esta banalidad del mar, eran más bien, son como esas situaciones límite que nos hacen darnos cuenta que en realidad lo estable, lo permanente es estar en esa inconsciencia, ¿no? Y que un esfuerzo muy bestial y como de mucho esfuerzo, muy prometeica, oye, nos permite con bastante sufrimiento y mucha transgresión, bueno, tener esos pedacitos ahí de uno avisorar algo, ¿no? Entonces, que es como bien difícil, porque la cosa es, por eso es que yo decía que bueno, el trabajo tiene que ser con uno mismo, que esa es otra también, ¿no? Que uno empieza a hablar como, bueno, y en Venezuela, y lo que pasa en Venezuela, y al final es como esta cosa que nos repetía John, es tú contigo y tu parcelita, es que no puedes hacer más nada, eso ya nada más es un trabajón, pero bueno, te va a dar para toda la vida, y lo que vas a cambiar es una nadita, ¿no? Pero eso ya es todo lo que se puede hacer. Sí, es una revolución. Bueno, chévere. La diferenciación de Jung de estas dos posibilidades sugiere que consideraba que su propia confrontación con el inconsciente caía bajo el segundo epígrafe, a saber, la activación del inconsciente colectivo debido a la agitación de la cultura general. Su miedo inicial a la locura inminente en 1913 radicaba en su incapacidad para realizar esta distinción en aquel momento.
esto me parece interesante porque siempre hay como, bueno, ese gran temor, ¿no? De si me diferencio, la pago, como dicen, ¿no? A lo largo de este periodo, se dedicó a la investigación histórica sobre el problema de los tipos psicológicos. A partir de 1916, hizo presentaciones sobre el tema en la Asociación de Psicología Analítica y en el Club Psicológico. Estos fueron desarrollados y expandidos en Tipo Psicológico, que apareció en 1921, con gran admiración. La edición en inglés apareció en 1923 y recibió muchas críticas laudatorias. En cuanto al trabajo sobre los temas de Liber Novus, la sección más importante de Tipo Psicológico fue el capítulo 5, el problema del tipo en la poesía. La pregunta básica discutida fue cómo el problema de los opuestos podría resolverse mediante la producción del símbolo de unión o reconciliación. El capítulo presenta una visión histórica de gran alcance sobre esta pregunta. Ya voy. Me estoy dando cuenta que la falla del computador me eliminó unas cosas que tengo que... Pero bueno, menos mal nos quedan poquitos minutos. La sección A, el problema del tipo en la poesía. La pregunta básica discutida fue cómo el problema de los opuestos podría resolverse mediante la producción del símbolo de unión o reconciliación. El capítulo presenta una visión histórica de gran alcance sobre esta pregunta. Jung ofreció un análisis detallado de la resolución del problema de los opuestos en el hinduismo, el taoísmo, Maesterekan y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el trabajo de Carl Spitteler. Este capítulo también se puede leer en términos de una meditación sobre algunas de las fuentes históricas que informaron directamente las construcciones de Jung en Liber Novus. Finalmente, anunció la introducción de un método importante. En lugar de discutir directamente el tema de la reconciliación de los opuestos, en Liber Novus buscó analogías históricas y las comentó. Aquí se me perdió el resto que tenía traducido, no lo encuentro y no me había dado cuenta. No aparece. Tengo que tratar de rescatar lo que ya había traducido, que es bastante, les confieso que es bastante, mucho más de todo esto. Ahora, perdón, pero lo que dice aquí es como que en lugar de él irse a discutir esto que había tratado a través del Liber Novus, entonces él se fue como a buscar esto como unos referentes históricos con los cuales poder hablar de esto, pero sin hablar del Liber Novus. ¿Es eso lo que está Es diciendo? que, bueno, realmente en tipo psicológico, la primera parte de tipo psicológico, ustedes saben que él hace una cosa muy detallada, muy minuciosa, donde va describiendo cosas con un gran detalle y agarra muchos personajes y los va a describir. Es a eso a lo que él se refiere. Todo ese trabajo de desmenuzar tipologías y ver cómo dos personajes podían estar en el mismo tono a pesar de que parecían distintos, que es lo que hace, por ejemplo, con Freud y con Adler, que los pones por la tipología, que yo creo que ese es un temazo, el de los tipos psicológicos, es lo que él hace ahí. Y ese trabajo tan requete minucioso que hace, sobre todo en la primera parte de tipo psicológico, donde va con personajes famosos, este tipo era así, el otro era así, era, hablaban de lo mismo, pero estaban en tipologías distintas, que yo creo que ese es el esfuerzo al que se refiere aquí
Sandasani, ¿no? Sobre lo que él está haciendo. Bueno, esto me deja un poco desarmado porque tengo que tomar ahora y ver si puedo recuperar eso, que ya no creo que lo pueda recuperar, y retomar la traducción que ya venía mucho más adelantada.